Existió alguna vez una guerra colosal entre dioses, una contienda capaz de definir panteones y cimentar diferencias entre culturas, una guerra tan monumental que generara historias contadas desde entonces de 1000 formas distintas por distintas culturas. ¿De qué hablo?, te preguntarás. Bueno, ¿alguna vez te has planteado por qué los Aesir lucharon contra los Vanir en la mitología nórdica? ¿O por qué Caín luchó contra Abel? ¿Por qué existen los Asuras y los Devas en la cultura védica, y los Titanes y los Olímpicos en la griega, solo por nombrar algunos ejemplos? Entonces, ¿por qué tantas culturas de las regiones indoeuropeas y del cercano oriente narran un conflicto que, a primera vista, parece similar? Y provienen todos estos relatos de un conflicto original que dejó una huella indeleble en estas culturas. Hoy voy a explorar este tema, así que si te Antes de sumergirnos en las profundidades de mitos y motivos, permíteme empezar resumiendo la historia nórdica de la guerra Aesir-Vanir, lo cual nos permitirá contextualizar este asunto. La historia varía según la fuente, ya que se menciona en varios poemas y prosas, pero esta es mi interpretación. La guerra comenzó cuando los dioses Aesir se negaron a honrar a Golbeith, una diosa Vanir que representaba la riqueza y la codicia. Los Aesir intentaron matar a Golbeith 3 veces, pero ella resucitó continuamente, y fue este incidente el que escaló al conflicto entre los dos grupos de dioses. La guerra fue larga y feroz, sin que ningún bando pudiera obtener una ventaja sobre el otro. Eventualmente, tanto los Aesir como los Vanir se dieron cuenta de que estaban igualmente emparejados y que el conflicto, por lo tanto, llevaría a la destrucción mutua si continuaba. Para resolver la guerra y establecer la paz, ambos grupos decidieron intercambiar rehenes. Los Vanir enviaron a sus dioses Enjor, Frey y Freya a vivir entre los Aesir, mientras que los Aesir enviaron a Mimir y Oenir a los Vanir. Este intercambio de rehenes puede verse como una fusión de los dos grupos de dioses, permitiendo el establecimiento de una tregua. Y este ritual condujo a la creación del dios Kvasir, considerado el dios más sabio que existía, y compartió este conocimiento con ambos, los Aesir y los Vanir. Ahora, al examinar los mitos nórdicos antiguos, vemos que los Vanir son considerados dioses de la fertilidad, dioses que probablemente se originaron de un contexto agrícola, y los Aesir podrían considerarse de raíces más indoeuropeas, derivadas probablemente de la cultura de los agricultores pastoriles. Este conflicto ha sido analizado por muchos eruditos, y te daré mi propia perspectiva un poco más adelante en este video, pero es importante señalar, como mostraré en un momento, que un conflicto entre diferentes dioses en el mismo panteón no era exclusivo del pueblo nórdico. Vemos una y otra vez historias de conflictos en las culturas indoeuropeas y en las culturas del cercano oriente también, conflictos entre dioses y ocasionalmente entre héroes. Y porque sabemos que estas dos culturas, los indoeuropeos y los primeros agricultores europeos, entraron en contacto entre sí, y esto sucedió en muchos lugares, pero un lugar específico donde ocurrió fue la estepa caspio-póntica, hogar del idioma proto-indoeuropeo y los primeros indoeuropeos, que fue hace unos 6000 años. Y esto es porque parte de los orígenes de los indoeuropeos fue influenciada por los primeros migrantes agrícolas originalmente del cercano oriente. Y entonces, si juntamos todo esto, podríamos entonces decir que este motivo en la mitología es un remanente de un conflicto desde el inicio de la cultura indoeuropea con los primeros agricultores europeos. Y si es así, entonces fue este conflicto lo suficientemente significativo como para que esta historia se difundiera a medida que los indoeuropeos se dispersaban por Europa, en efecto, un recuerdo de dioses agrícolas y pastoriles chocando. Y esta es la pregunta que plantearé y responderé hoy, para mostrar por qué hay historias de conflictos entre dioses o héroes que son comunes entre muchas de las mitologías de las culturas indoeuropeas y del cercano oriente. Y para entender esto necesitamos abordar las diversas mitologías donde ocurre este conflicto, como con los titanes y los olímpicos, o diferentes personajes como Caín y Abel. Y estas historias representan el choque de culturas, o representan algo más, como un conflicto entre clases de hombres o estructura social. Y así, vamos a ver algunos de estos ejemplos. Como mencioné al principio de este video, dentro de la mitología nórdica vemos que los dioses agrícolas y de fertilidad de los Vanir luchan contra los Aesir al inicio de los tiempos,
y algunos han argumentado que esto podría ser una representación de cultos locales de fertilidad luchando contra cultos bélicos germánicos. Pero las descripciones de este conflicto dentro de los poemas en la poética Edda y en la Edda en prosa se centran más en la tregua, en cómo diferentes culturas resolvieron el conflicto para poder vivir juntas, en lugar de en las batallas y la guerra en sí, y algunos eruditos incluso dicen que la idea de que hubo una guerra ni siquiera es cierta. Parece que la resolución de este conflicto, que fue a través del intercambio de rehenes y la eventual tregua, puede simbolizar la necesidad de cooperación y coexistencia entre culturas en competencia. Pero este conflicto también podría estar dando reconocimiento a la distinción de cultura entre los trabajadores agrícolas y pastoriles. Y así, debido a esto, hay algunos que dicen que esta guerra es sobre la invasión de los indoeuropeos en tierras de los primeros agricultores europeos, lo que haría de esto una increíble referencia a lo que habría sido un gran conflicto debido a que se recordó en la mitología y ayudaría a explicar por qué este motivo se cuenta luego en otros lugares del paisaje indoeuropeo. Pero también deberíamos notar lo que dijo Dumézil sobre este conflicto, que es que este evento podría ser puramente ficticio, y por lo tanto no referirse a un evento real en la historia de nuestros ancestros, y así vemos que otros eruditos lo comparan con el mito romano del rapto de las mujeres sabinas o las batallas entre los devas y asuras de la mitología hindú. Y así, vamos a mirar estos para ver de dónde viene este motivo. En la mitología védica, hay dos familias de dioses, en una vena similar al panteón nórdico, y estos grupos de dioses se llaman los devas y los asuras. Ahora, algunos han intentado vincular a los asuras con los aesir de la cultura nórdica, ya que ambos descienden de los pueblos que hablaban proto-indoeuropeo y sus nombres comparten similitudes fonéticas, con ambos pudiendo ser rastreados hasta la raíz proto-indoeuropea H con acento agudo en Eseus, que significa señor o gobernante. Probablemente la historia más conocida del conflicto entre los asuras y los devas es la historia de batir el océano, o el Samudra Manthan. Esta historia comienza cuando los devas pierden su fuerza y poder debido a una maldición, y por lo tanto deben adquirir Amrita, el néctar de la inmortalidad, para recuperar este poder, y este estaba oculto en las profundidades del océano cósmico. Al darse cuenta de que no podían batir el océano por sí mismos para recuperar el néctar, los devas hicieron una tregua temporal con sus rivales, los asuras, para trabajar juntos en batir el océano y recuperar el Amrita. Ahora, usando la gran serpiente Vasuki como cuerda para batir y el monte Mandara como varilla para batir, los devas y los asuras comenzaron a batir, y mientras batían el océano, surgieron varios tesoros y seres divinos, incluida la diosa Lakshmi, el elefante celestial Airavata, y la vaca divina Kamadhenu, antes de recuperar finalmente un recipiente de Amrita. Sin embargo, los asuras intentaron apoderarse del néctar para sí mismos, lo que llevó a una feroz batalla entre los devas y los asuras por la posesión del Amrita. Y quizás podamos aprender algo de eso, y quizás hayas aprendido algo nuevo, nuevos mitos y motivos, y si quieres aprender más, entonces quizás entender el papel del rey en los mitos indoeuropeos te ayudará a entender la visión del mundo de los indoeuropeos. Antes de despedirnos, espero que este viaje a través de los mitos y conflictos de las antiguas culturas haya sido tan fascinante para ti como lo fue para mí al compartirlo. Si te ha gustado este video, por favor, dale un me gusta y considera suscribirte al canal para no perderte futuras exploraciones en las profundidades de la historia y la mitología. Cada like y suscripción apoya enormemente el canal y me ayuda a traerte más contenido que espero sea de tu interés. No olvides también activar la campana de notificaciones para estar al tanto de cada nueva publicación. Gracias por acompañarme hoy y espero verte en el próximo video. Mantente curioso y sigue explorando. Hasta la próxima.